creación. Quizás es uno de los capítulos más cortos que aparece en la Confesión de Fe. Contiene solamente 3 párrafos. Y es muy probable que esto se deba a que en la época en que se escribió la Confesión de Fe, en que se abordó esta intención de poder condensar las principales enseñanzas de la palabra en este documento, el tema de la evolución, o mejor, la creación, no estaba siendo cuestionada, ¿no? Era asumida como algo verdadero, no se cuestionaba y por lo tanto, digamos que simplemente se hizo una descripción de lo que es la creación, de los elementos claves de la creación. Quizás si hoy asumiésemos el reto de rehacer la confesión de fe en este capítulo, tendríamos que dedicarle mayor tiempo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque aun cuando es un tema que nosotros como cristianos lo creemos y lo asumimos, es realmente una de las espadas que más se ha blandido contra el Evangelio, es justamente el tema de la creación. A partir del surgimiento de la teoría de la evolución, que prácticamente, según el conocimiento de los científicos de entonces, era como la espada que terminaba de alguna manera con Dios. Y de hecho aquella frase famosa, ¿no?, de que Dios ha muerto, a partir de la exposición de la teoría de la evolución, cobra ese sentido, ¿no? Porque es un ataque directo contra Dios. Era, digamos que el último bastión que según los incrédulos tenía el Señor, ¿no? Porque no había forma de explicar la creación hasta que surgió aquella teoría famosa de la evolución, que todavía sigue siendo una teoría sin probar, ¿no? Es solamente un conjunto de especulaciones, de argumentaciones, en principio con un tinte científico, pero que realmente de científico no tienen mayor profundidad. Entonces tengamos esto en mente, hermanos, cuando nos acercamos al tema de la creación, porque evidentemente es algo en lo cual deberíamos nosotros intentar profundizar un poco más para tener muy bien cimentados nuestros criterios sobre este tema. Voy a ir leyendo los párrafos y explicando algunas características que se describen en estos párrafos, ¿no? El párrafo 1, no sé si todos tienen el libro aquí de la Confesión de Fe, el párrafo 1, dice: en el principio agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondad eternos, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles, en el lapso de 6 días y todas muy buenas. Muy sencillo el párrafo este. En este párrafo, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos básicamente la caracterización de la creación. ¿En qué consiste la creación? Y todo el párrafo lo que hace es señalar esas características básicas de la creación. La primera de ellos es el tiempo de la creación. ¿Cuándo ocurrió la creación? Entonces, aquí sencillamente dice en el principio, ¿no? Y de hecho es la primera frase que aparece en la Biblia, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y en cuál principio? Surge la pregunta. Pues evidentemente estamos hablando del principio del ser humano, el principio de lo que nosotros entendemos como el ambiente que nos rodea, la tierra y todo lo que gira en torno a lo que es la creación en su conjunto, ¿no? No tiene nada que ver con el inicio de Dios, porque Dios no tiene inicio, no tiene principio ni tiene fin. Dios es eterno, ¿no? Por lo tanto, está aquí hablando de un punto en el tiempo, de un momento en el tiempo en el cual ocurrió la creación, porque Dios escogió ese momento para hacer la creación. Entonces, el tiempo de la creación es en el principio, ¿no? Luego, el autor de la creación lo expresa allí, ¿no? Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, las 3 personas de la Trinidad, ¿no? Todas intervinieron en el proceso de la creación, y hay varios versículos que nos apoyan esta definición, ¿no? Esta definición que está haciendo la confesión de fe. Por ejemplo, en Juan 1.3 nos habla del Verbo, nos está hablando de Jesucristo. Génesis 1.2 nos habla del Espíritu Santo. Y Génesis 2 nos habla del Padre en su conjunto, ¿no? O sea, Dios en las 3 personas, el autor de la creación. Luego, el propósito de la creación. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué razón al Señor se le ocurrió hacer la creación?
crearnos a nosotros, crear el universo, crear toda la naturaleza que hoy vemos. Pues aquí está expresada, ¿no? Para la manifestación de la gloria de su poder, de su sabiduría y de su bondad. La razón fundamental por la cual nosotros estamos hoy aquí es porque Dios quiere manifestar su gloria. Sí. Esa es la razón. No existe ninguna otra motivación que Dios hubiese tenido en un momento determinado para crear nada, ¿cierto? Solamente mostrar su gloria. Y esa es la razón de ser de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Y cuál es la extensión o la esfera de la creación? Pues aquí también la señala, ¿no? El mundo y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Aquí vale la pena entender, hermanos, que vuelvo a repetir, cuando se redactó la confesión de fe, evidentemente el interés era quizás un poco diferente al que hoy tendríamos cuando abordamos este tema, porque aquí está señalando la creación solamente referida al mundo, ¿no? Pero no hace referencia al universo. Y realmente el universo todo ha sido creado por Dios, ¿no? Sí. Aquí quizás si redactáramos nuevamente este párrafo, incluiríamos el universo entero, ¿no? El universo. Y todas las cosas que en él hay, ya sean visibles o invisibles. Aquí aparece otro término interesante, ¿no? Que es este término de invisibles. ¿Sí? ¿Qué entendemos por ese término de invisibles? Que hay otra esfera, que hay otros elementos de la creación que nosotros no percibimos, ¿sí? Que nuestros sentidos no están adecuados para percibirlos, pero que existen, que están allí, ¿no? Sí. Por ejemplo, las leyes que ordenan toda la creación, ¿sí? La gravedad, los campos magnéticos, además de todas las cosas súper pequeñas que todavía no se han descubierto, ¿sí? La forma en que interactúan estas cosas pequeñitas y las cosas grandes también, todavía no se conocen, ¿no? Esta semana acaba de llegar una nave por allí a Saturno, ¿sí fue a Saturno? A Júpiter, el planeta grande, con la intención de conocer cómo es que se originó este planeta, ¿no? Evidentemente va a dar allí 5 vueltas, creo, o algo así, a intentar descubrir cómo fue el origen de este planeta. Bueno, llevamos 4.000 o más años aquí en la Tierra y todavía no han sabido los científicos saber de dónde se originó la Tierra y ahora estamos pretendiendo conocer de dónde se originó este planeta, ¿no? Es un poco la muestra de lo insignificante que es nuestra condición, ¿no? De seres humanos frente a la grandeza de Dios. Aún de las cosas que vemos, ¿no? Como los planetas que se pueden ver por instrumentos actualmente. Evidentemente, entonces, estamos hablando de cosas visibles e invisibles. El quinto elemento de esa característica de la creación es la duración de la creación. ¿Sí? Lo dice claramente la confesión, en un lapso de 6 días. Esa es la duración, el término en que Dios utilizó para crear todo lo que vemos y lo que no vemos. Y el resultado de la creación, el último elemento de esas características. ¿Cuál es el resultado de la creación? Que todas las cosas fueron creadas muy buenas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un resumen de lo que conoceríamos entonces como la caracterización de la creación, esos 6 puntos en ese párrafo, ¿no? El tiempo de la creación, el autor de la creación, el propósito de la creación, la extensión de la creación, la duración y el resultado de esa creación. Ahora, esto tiene algunas implicaciones que quiero señalar un poco porque creo que son las más relevantes en este momento. Por un lado, que entendemos literalmente el relato de la creación, ¿sí? Es decir, entendemos que es un relato histórico y no solamente un relato simbólico, sino que lo que dice Génesis 1, 2 es un relato, y Génesis 3, obviamente, es un relato histórico, sucedió, y tal como lo relata la Biblia. No son simbolismos, y eso es parte de nuestra creencia como cristianos, ¿no? Creemos que Dios creó los cielos y la tierra y los creó en 6 días y tal como lo narra la Biblia, ¿no? Sí, no es algo simbólico allí como representativo de algo que sucedió de otra manera.
Esto tiene entonces implicaciones sobre la teoría de evolución, que vuelvo y repito que en su momento no existía cuando se redactó la Confesión de Fe, pero vemos que la teoría de la evolución contradice la enseñanza bíblica, abiertamente, ¿no? Y vuelvo y repito, fue, digamos que, el punto final, según los científicos, con el cual mataron a Dios, ¿no? Sí. Eso venía sucediendo a través de los siglos y llegó justo el momento en que Charles Darwin dijo: existe una evolución, hay un proceso evolutivo de los seres, de todas las criaturas, a partir del cual, digamos que las especies se transforman, y una de esas transformaciones llegó a ser el hombre. Sí. Y esto rompió con el mito, según ellos, de la existencia de Dios, porque ya no había necesidad de Dios. Hasta ese momento se necesitaba a Dios, pero justo que se plantea la teoría de la evolución y deja de haber la necesidad de Dios para explicar las cosas. Sí. Lo otro que vuelvo a señalar es que fueron 6 días literales de 24 horas, no fueron días eras. ¿Sí? El día era es una explicación que muchas personas, incluso cristianas, han querido darle a la creación con el fin de intentar alinear un poco la teoría de la evolución con la creación. Entonces argumentan que Dios utilizó días eras y utilizan el versículo de que 1000 años para Dios es como un día, ¿no? Entonces hablan de que pudo suceder mucho tiempo del nuestro en que entre cada día y día, ¿no? Pero la Biblia nos habla de 6 días literales de 24 horas, ¿no? Y así lo creemos nosotros. Fueron 6 días literales de 6 horas, ¿no? Contradice entonces los postulados científicos sobre la edad de la Tierra. ¿Sí? La Tierra es joven. Los científicos dicen que la Tierra es muy vieja, muy antigua. ¿Por qué razón? Porque toda la teoría de la evolución está restringida o está limitada a la existencia de un gran tiempo, de un gran lapso de tiempo para poder darse el proceso evolutivo que ellos intentan explicar, ¿no? En un corto tiempo esto es inexplicable, pero la Tierra realmente es más joven de lo que dicen los científicos, ¿no? ¿Sí? Podríamos hablar de cuántos años, 6000 años más o menos, cuando mucho, ¿sí? Y los científicos hablan de millones de años, ¿no? Sí. No de miles, sino de millones de años. Nosotros creemos que es una Tierra joven, o sea, de la creación hasta este momento no han transcurrido todos los millones de años que dicen los científicos, ¿no? Y también creemos que Dios no está sujeto a sus propias leyes físicas, si bien Él las estableció para ordenar el funcionamiento del universo. Él no está sujeto a estos elementos, por lo tanto pueden existir algunas explicaciones para cosas como, por ejemplo, que Dios creó a Adán siendo mayor de edad. ¿Sí? Dios lo creó de 30 años, ¿no? En un minuto quizás que duraría la creación de Adán. A ver cuánto se demoró Dios haciendo allí al hombre, ¿no? Y hay otras explicaciones, otros elementos, otros eventos de la historia que nos hablan un poco de eso, ¿no? Por ejemplo, el milagro de la conversión del agua en vino. Sí, un buen vino todos sabemos que requiere un tiempo de maduración, ¿no? Y en ese momento del milagro, pues ocurrió en minutos el añejamiento del vino para hacer un buen vino, ¿no? Algunos lo llaman a estos fenómenos la antigüedad aparente, es decir, Dios es capaz de darle a su creación una antigüedad aparente, aun cuando en la realidad ha sido en poco tiempo, ¿no? Sí. Bien, entonces tenemos esas implicaciones. Evidentemente, hermanos, que lo más importante para nosotros en este párrafo creo yo que es este punto 3 de las características. ¿Cuál es el propósito de la creación? ¿Para qué Dios creó los cielos y la tierra? Y ahí es donde debemos centrarnos nosotros, para la gloria de su poder, de su sabiduría y su bondad. Esto hay que señalarlo con énfasis, ¿no? Esa es la razón de la creación. Él quiere manifestar esa gloria suya a través de lo creado. El párrafo 2. Después que Dios hubo creado todas las demás criaturas, creó al hombre, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, haciéndolos aptos para aquella vida para con Dios, para la cual fueron creados, siendo hechos a imagen de Dios,
en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgredirla, por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable, cambiante. ¿Sí? Entonces, este segundo párrafo ya hace referencia específica a la creación del hombre. El anterior párrafo está hablando de toda la creación, ¿no? Todo lo visible y lo invisible. En este párrafo ya se centra en la creación del hombre. Y ahí encontramos entonces los siguientes elementos. Primero, que el hombre fue creado en pareja, varón y hembra. ¿Sí? Y esto es muy importante, ya lo veremos porque tiene implicaciones para nosotros. Varón y hembra. En segundo lugar, el hombre fue creado de la tierra y del aliento de Dios. Tal cual lo describe Génesis, nos está hablando de eso, ¿no? Dios creó al hombre del barro de la tierra y luego sopló aliento de vida, ¿no? Hay dos elementos constitutivos en ese momento de la creación, la tierra y el aliento de Dios. Fue creado a la imagen de Dios. ¿Sí? La imagen de Dios, tal como lo describe el párrafo, en conocimiento, justicia y santidad de la verdad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. Y esto es a lo que hacía referencia hace un momento el pastor José de Segovia cuando habla de que la ley del Señor ha estado escrita en el corazón del hombre, y por eso la conciencia está siempre señalando, ¿no?, el pecado, porque se está transgrediendo la ley de Dios, ¿no? O sea, está escrita en el corazón del hombre. Y luego la cuarta, que el hombre fue creado libre, capaz, responsable y mutable, cambiante. Entonces, estas son las características del hombre creado por Dios. ¿Qué implicaciones tiene entonces esas características para nosotros hoy día? En primer lugar, creados en pareja, hombre y mujer. Hay al menos 3 razones que podemos descubrir por las cuales Dios creó al hombre y mujer en pareja. ¿Sí? 2 individuos que se complementan, de sexos diferentes. Una de las razones es no estar solos, por eso Dios hace a Eva, ¿no?, para que el hombre no esté solo. En segundo lugar, para cumplir el propósito de la procreación, de poblar la tierra, es una segunda razón. Y una tercera es mostrar la imagen de la relación entre Cristo y la Iglesia. Es decir, desde la propia creación de hombre y mujer se estaba señalando el Evangelio, ¿no? Sí. Esto obviamente se desarrolla a través de toda la Biblia, ¿no? Pero evidentemente una de las razones fundamentales por las cuales Dios crea al hombre y la mujer es para mostrar la relación entre Cristo y la Iglesia. ¿Sí? Es un tipo entonces de esa relación. La segunda implicación es que el hombre tiene una constitución dicotómica. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre está constituido de 2 partes. ¿Sí? Alma y cuerpo, y no de 3 partes. Esto nos han estado enseñando quizás en muchos lugares. Se habla de la tricotomía, es decir, que el hombre está constituido de 3 partes, alma, espíritu y cuerpo. ¿Sí? Pero realmente no es así, estamos constituidos de 2 partes. ¿Sí? Una parte inmaterial y una parte material. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos, ¿no? Alma y espíritu son entidades no son entidades separables y por tanto distinguibles una de la otra. De hecho, cuando uno lee la palabra, uno va a encontrar que se habla indiferentemente de alma y de espíritu, ¿sí?, señalando solamente esa parte constitutiva del ser humano que es la parte inmaterial. ¿De acuerdo? La tercera implicación es que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza son palabras sinónimas, ¿sí? Básicamente significan ser similar o representar a. ¿Sí? Entonces, Dios creó al hombre para representar a Dios en la creación. Por eso lo creó a su imagen, para que fuese representativo, ¿no? Y esa imagen y semejanza entonces tiene 3 perspectivas. Por un lado, una perspectiva sustantiva, o sea, de la esencia misma del ser humano, que es la imagen constitucional, mente, voluntad y emociones, ¿sí?, tal como Dios también tiene emociones, tiene voluntad.
y una imagen mural, justicia y santidad. A ese conjunto de esos dos elementos lo llamamos la perspectiva sustantiva de la creación del hombre, ¿no? Del hombre creado a la imagen de Dios. Segundo, una perspectiva relacional, o sea, una imagen relacional, varón y hembra, que también nos está enseñando de la relación del Dios Trino, de esa relación que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y una perspectiva funcional, que tiene que ver la razón de la creación o la orden que Dios le da al ser humano, ¿no? La imagen de gobierno o de autoridad. Dios delega en el hombre el dominio sobre la tierra. Ejercerá dominio sobre toda la creación. Y de hecho el hombre ha cumplido esa orden que el Señor le ha dado, ¿no? ¿Sí? Ejercer ese dominio. Hablamos entonces de una imagen total. Y esto es muy importante, esta frase que señalo allí. El hombre no es que posea la imagen de Dios como algo adicional, ¿no? Como que un brazo allí adicional, un injerto que el Señor le puso al hombre para que fuese la imagen de Dios. No es eso, sino que el hombre es la imagen de Dios. ¿Sí? No es algo añadido al hombre. Sí, se entiende esta frase, ¿no? Sí. El hombre no posee la imagen de Dios, sino que es la imagen de Dios. Esto es también muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Y bueno, creados libres, responsables y con voluntad mutable. Esto lo explicaremos quizás un poco más a fondo cuando tratemos el siguiente capítulo de la providencia de Dios. Y el siguiente, además, el capítulo 6, que habla del pecado, ¿no? Entonces, están esas implicaciones que debemos siempre tenerlas en cuenta, creados en pareja, creados como seres dicotómicos, creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa eso de ser imagen y semejanza de Dios? ¿Sí? Y sobre todo la frase que he comentado, ¿no? Que el hombre es imagen de Dios, es decir, representa a Dios en su forma y constitución que Dios le ha dado. Muy bien, párrafo 3. La creación en su primer tiempo. Lo llamamos así. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre todas las criaturas. Ese es el tercer párrafo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene ese párrafo, esa afirmación? Básicamente que mientras voluntariamente obedecieron el mandamiento de Dios y cumplieron a cabalidad la misión que Dios les había encomendado, ¿sí? Y las tareas que Dios les había asignado. Fueron felices, pero no por estar en el paraíso, sino por mantenerse en su comunión con Dios. Y esto también es muy relevante para nosotros, ¿no? Realmente el paraíso no es un lugar físico, o no lo debemos entender como un lugar físico, y el cielo tampoco debemos entenderlo como un lugar físico, tal como nosotros lo percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Sino es una relación con Dios. Esa comunión con Dios es lo que hace el lugar un paraíso, ¿no? Es lo que hace el cielo, que Cristo está allí con todo su esplendor, con toda su gloria, y vamos nosotros a ser restaurados por completos para poder contemplar y disfrutar de la gloria del Señor. Y eso es lo que hace el cielo, porque vamos a tener esa comunión estrecha con el Señor. Bien, hermanos. Bueno, una descripción muy rápida de lo que es este capítulo. Estos 3 párrafos que aparecen allí. Hay alguna bibliografía que quisiera señalar. Primero, pues el libro que todos conocemos, el de Samuel Waldron, Exposición de la Confesión Bautista de Fe. Luego hay una explicación de la Confesión de Fe que la pueden encontrar en ese link que está descrito allí en pantalla, en el capítulo 4. Y luego hay un libro para los que se interesan un poco por los temas de la apologética, con esto de la creación, que se llama Génesis para hoy. No sé si alguien lo ha leído. Es un libro denso en cuanto que contiene muchos elementos de tipo científico, ¿sí?, que nos permiten entender de mejor manera la creación de Dios y la gran complejidad del ser creado por Dios. Y por qué razones es imposible pensar
que haya habido una evolución en el tiempo para que la creación hubiese evolucionado, cambiando de una forma a otra, tal como la vemos hoy día, ¿no? Entonces es muy interesante el libro, si a alguien le interesa este tema. Se llama entonces así, ¿no? Génesis para hoy, de Andy Macintosh.